sobre el tornaviaje. Conferencia más digo porque Javier Olaciregui, que está a mi izquierda, que muchos de ustedes conocen, ha sido el hombre que como delegado en corte de la Real Sociedad Vascongada ha venido organizando todo un ciclo de conferencias, de la cual esta yo creo que es la cuarta, si no estoy equivocado. Bien, la Sociedad Económica Matritense, amigos del país, la conocen todos ustedes, fue fundada en 1755, en época de Carlos III, tiene como gran eslogan o logo de su vida, socorre enseñando, socorre, en fin, trabajando en la enseñanza y en la educación en muy distintos ramos y aspectos, y su primer presidente fue nada menos que Melchor Gaspar de Jovellanos. Bien, hoy nos toca estudiar algo que a mí me ha interesado siempre mucho, porque he sido un apasionado de algo que ahora no se enseña y se quiere borrar, además de los currículums de educación, que es el descubrimiento, la conquista de América y concretamente la expedición de Magallanes y Elcano. Y tenemos entre nosotros nada menos que a don José María Blanco, capitán de navío de la Real Academia del Mar, que nos va a hablar sobre Elcano entre las expediciones de Magallanes y Loaysa. Pero la presentación de José María, a quien agradezco mucho tu presencia en esta sala y en esta casa, ya lo sabes, te lo comentaba hace un momento, la va a hacer, como no, el delegado en corte de la Real Sociedad Vascongada, José María Olaciregui, Javier Olaciregui. Con lo cual, Javier, si tú quieres... Muchísimas gracias por tus palabras, Jaime. Es un gran honor tenerte aquí. Jaun Andreok, adiskide maiteok, arratzaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik Madrilko udaberriko maiatza hontan. Ongi etorriak. Señoras, señores, amigos todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta del ciclo de 6 jornadas en conmemoración de la primera circunnavegación y descubrimiento del tornaviaje. Es de agradecer su presencia en esta tarde en la primavera madrileña, encontrándonos en este magnífico escenario de la Sociedad Económica Matritense, que nos acoge con gran sentido de la hospitalidad hacia nuestra Real Sociedad Vascongada de los amigos del país. Muchas gracias. El 13 de diciembre de 2019 decía un servidor en este mismo escenario que previo a la intervención de los distintos conferenciantes trataré de situar al auditorio en el lugar por donde hace 500 años transcurría la expedición magallánica, así como acercar a los escuchantes a los acontecimientos que por aquellos días se estaban produciendo. En aquella ocasión, como digo, el 13 de diciembre de 2019, conmemoramos el hecho de que la expedición entraba en la bahía de Santa Lucía, tocando por primera vez la costa americana. Y expresé mi agradecimiento a don Ramón Tamames por haber aceptado la invitación a pronunciar una magnífica conferencia con el título El largo viaje, fuimos los primeros. Agradecimiento que ahora extenderé porque estamos esperando a que acuda. Después, el 3 de noviembre de 2021, cumplida la anunciada suspensión temporal del ciclo de conferencias debido a la pandemia del COVID-19 y reeducado el programa de las mismas, recordé el momento de cumplirse los 500 años de la llegada de los 2 navíos sobrevivientes, 5 habían partido de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda, a las islas de la Especiería, concretamente a la isla de Tidore. Y a continuación, Tomás Mazón Serrano pronunció una espléndida conferencia titulada Meridiano y Antemeridiano, basada en el cálculo matemático y traslado gráfico del mismo al globo terráqueo, con una representación fácilmente perceptible sobre los derroteros e itinerarios que siguieron los navegantes. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2021, tuvimos el honor de que nos visitara el almirante don José Ángel Sanz de Cortizo, quien nos ofreció una magnífica disertación con el título de Océano Pacífico, el lago español, de la Mar del Sur a la primera circunnavegación,
al galeón de Manila y a la primera globalización, 1565-1815. Entonces, celebramos que habían pasado 500 años desde que la nao Victoria abandonara en solitario y definitivamente las Molucas, para emprender el viaje de regreso navegando hacia el oeste, iniciando así la mayor hazaña náutica de la historia. Hoy, 4 de mayo de 2022, mes de las flores y de las fiestas patronales de Madrid, recordamos la gran gesta de la expedición en el momento en que la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, se dispone a cruzar la línea divisoria de los dos grandes océanos, Índico y Atlántico, después de una inédita navegación por el primero. Tomás Mazón nos explica muy bien diciendo: zarparon de Timor el 17 de febrero de 1522, dispuestos a realizar la travesía más larga y temeraria que jamás se hubiera afrontado. Iban bien pertrechados, pero con una nao maltrecha que incluso hacía agua de forma alarmante. La nao, cuando partió de Timor, daba a la bomba 12 veces al día y 12 veces de noche, relataba Martín de Ayamonte. Nos confirma el mal estado de la nao por causa de la broma y nos hace ver el esfuerzo extenuante que debieron de llevar a cabo para achicar agua a todas horas. Elcano no exageraba nada cuando decía al rey aquello de determinamos morir y con una sola nao partir. Sabía que sus posibilidades de éxito eran muy bajas. El Océano Índico les recibió inicialmente con vientos flojos, pero que empezaron a rolar en la dirección deseada. Se cumplía así la esperanza del Elcano de que el efecto de los vientos monzónicos desaparecía si navegaba al sur. Gracias a ello, derrotaron hacia el suroeste, empezando por fin a recortar distancia hasta su destino. La navegación se fue haciendo cada vez más difícil. Llegaron a bajar al paralelo 40, donde les esperaban grandes vientos contrarios que les obligaron a amainar durante días y les devolvían hacia el este. Era la temible franja conocida como los 40 rugientes, que después fue muy utilizada por los ingleses para hacer el viaje a Australia navegando en sentido este. Sin embargo, nuestros navegantes recorrieron esa franja de vientos en sentido contrario, toda una proeza. Llegaron a pasar 8 días amainados en 2 episodios diferentes de fuertes borrascas, con gran frío y mala mar. Fueron 5 días seguidos sin poder hacer otra cosa que poner proa contra el fuerte oleaje. Por fin, el día 21 de abril, el viento empezó a virar y les permitió avanzar. Entonces Elcano decidió abandonar este paralelo y ganar algo de latitud al norte, esperando encontrar un clima menos duro. Durante toda la navegación del Índico, aparece en el derrotero que continuamente hacían estimaciones de la distancia que les restaba por alcanzar el Cabo de Buena Esperanza, y en todas ellas creyeron siempre encontrarse más cerca de lo que realmente estaban. Así, el 4 de mayo de hace 500 años, calcularon que habían sobrepasado ya el cabo, navegando muy al sur de él, tal como pretendían para no arriesgarse a tener ningún encuentro con un navío portugués, por lo que creyeron estar ya en el Atlántico y mudaron la derrota rumbo al noroeste. Estos errores de cálculo que les llevaron a esta virada anticipada pudieron estar causados por 2 motivos. El primero de ellos, que aquel océano con tantos vientos y corrientes contrarios les habían jugado una mala pasada para poder estimar la longitud geográfica en la que se encontraban. Como ustedes saben, medían muy bien la latitud, pero la longitud no era lo mismo. Pero también podría ser que la distancia que esperaban encontrar entre el Maluco y el Cabo de Buena Esperanza fuera menor de la real. Así pues, con gran decepción, toparon con la costa 3 días después. Concluyeron enseguida que estaban a la altura del río Infante, el gran río Fish, en la actualidad en la costa de Sudáfrica. Y en ello se hace evidente que portaban copias de mapas portugueses, puesto que los castellanos nunca antes habían navegado por estas costas. Pese a que la mayoría de la dotación estaba enferma, su idea de alejarse de la costa era firme. Sabían que se encontraban en una zona transitada por los vascos portugueses, de modo que apremiaba volver a alta mar. Decidieron continuar sin demora. Dice Albo: tomamos la vuelta de la mar por estar en ello nuestra libertad. Pronto empezaron a sufrir las tempestades del ya muy temido Cabo de Buena Esperanza, llamado de las tormentas hasta no hacía tanto. Continúa así Albo.
En esta costa hay muchas corrientes que el hombre no las halla abrigo ninguno, sino lo que altura le da. El viento era tan fuerte que partieron el mástil y la verga del trinquete. Pensaron en echar por la borda la valiosa carga de clavo que transportaban para ganar seguridad, aunque finalmente decidieron no hacerlo. Los más débiles no soportaron las infernales condiciones y la gente empezó a morir cuando nadie había perdido la vida en todo el Océano Índico. Y además Pigafetta, al que, como saben, no le tenemos mucho afecto, porque no nombra el Cano en toda la travesía desde las Molucas, dice lo siguiente en su diario: para doblar el cabo de Buena Esperanza navegamos hasta 42 grados de latitud sur, y nos fue preciso permanecer 9 semanas frente a este cabo, con las velas plegadas a causa de los vientos del oeste y del noroeste que experimentamos constantemente, y que concluyeron en una tempestad terrible. El cabo de Buena Esperanza está hacia los 34 grados 30 minutos de latitud meridional, a 1.600 leguas de distancia del Malaca. Es el más grande y el más peligroso cabo conocido de la Tierra. Algunos de los nuestros, y sobre todo los enfermos, habrían querido desembarcar en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, a causa de las vías de agua que tenía la nave y del frío penetrante que sentíamos, pero especialmente porque teníamos por único alimento y bebida arroz y agua, pues toda la carne, que por falta de sal no pudimos preparar, estaba podrida. Sin embargo, hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España, por más que tuviéramos que correr algunos peligros. En fin, con ayuda de Dios, el 6 de mayo, dice Pigafetta, doblamos este terrible cabo, siendo preciso acercarnos a él hasta distancia de 5 leguas, unos 44 kilómetros, siendo lo cual que no hubiéramos conseguido jamás. Corrimos enseguida hacia el noroeste durante 2 meses enteros, sin repararnos jamás, perdiendo en este intervalo 21 hombres entre cristianos e indios. Al arrojarlos al mar, dice Pigafetta, notamos una cosa curiosa, y fue que los cadáveres de los cristianos quedaban siempre con el rostro vuestro hacia el cielo, y los de los indios con la cara sumergida en el mar. Carecíamos totalmente de víveres, y si el cielo no nos hubiera acordado un tiempo favorable, habríamos dado todos la muerte por hambre. Espero que con mis palabras haber acertado en mi intento de estimular su imaginación y prepararles para escuchar la docta y amena intervención que nos regalará don José María Blanco, provenientes de una concienzuda labor de investigación y llevadas a una prosa que llega perfectamente con un relato hondo y matizado, y muy valiente, al tratar cuestiones que fueron en su día motivo de contradicción y que quedarán definitivamente aclaradas. Nos responderá a la extremadamente interesante pregunta sobre qué pasó en el transcurso del tiempo entre la llegada de la Victoria a Sanlúcar de Barrameda y Sevilla y la partida de la expedición de 1525 al mando de Loaysa. El capitán de navío, don José María Blanco Núñez, nacido en Ferrol el 7 de junio de 1945, ingresó en la Escuela Naval Militar el 17 de julio de 1962. Embarcado en diferentes buques durante 8 años, ha mandado el Dargaminas Sil, la corbeta Diana, la fragata Cataluña y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño. Especialista en comunicaciones, diplomado en guerra naval, investigación militar operativa, altos estudios internacionales y estudios avanzados de la historia moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado el 78 curso del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y el curso superior en el Instituto Superior Naval de Guerra en Lisboa. Posee diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras, premios Virgen del Carmen, Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Almirante Ceballos, diplomas Virgen de Carmen y de la Revista General de la Marina. En cuanto al tema que hoy nos ocupa, es coautor de la obra Desvelando Horizontes, 3 tomos, sobre la primera circunnavegación del globo. Académico de número de la Real Academia de la Mar y de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Academia de la Marina de Portugal y de la Almirante Brown de Buenos Aires. Vocal de la Comisión Española de Historia Militar,
y honorario de la Comisión Internacional de Historia Militar. Asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval y de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencia Histórica. Ahí está. Mi capitán, tiene usted su palabra. Muchas gracias, Javier. Adelante, capitán. Excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimas e ilustrísimas señoras, señores y señoras y queridos amigos. Ayer di una conferencia en Las Palmas sobre el tema que les acaba de explicar Javier. Yo, en mis sueños más entusiastas y más positivos, nunca imaginé que llegaría a hablar en un sitio como este, donde estuvo el rey francés preso y donde está la Real Sociedad Madridense de Amigos del País, y invitado por la Sociedad Vascongada de Amigos del País, aquellos que recogieron a los caballeritos de Azcoitia. Y era tan importante la Sociedad Vascongada de Amigos del País que los oficiales de marina importantes del siglo XVIII, antes de todos sus títulos, por ejemplo, don Antonio de Ulloa, que pertenecía a la de Londres, a la de París y a la de Potsdam, antes de todo eso, en su currículum que, como decía antes a unos amigos aquí, está muy cerca de la esquela, pues lo que ponía era de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Y era un título muy importante en el siglo XVIII el pertenecer a ella. Bueno, es que los vascos entonces dominaban en Madrid. Ya saben que había un partido de los vascos. Como eran aforados y no tenían que demostrar los 8 apellidos que los demás habitantes de la península teníamos que demostrar, pues los vascos tenían vara alta en todas partes. Por orden de don Javier, fue el que me impuso este tema, y me pareció muy bien, porque, y además él lo ha hecho muy bien explicando cómo se llega desde la hazaña de Magallanes y Elcano. Es increíble desde el punto de vista de la resistencia humana. Yo tengo un íntimo amigo que es coronel médico de la Armada retirado y un gran historiador, y un día le preguntaba: dime la verdad, Manolo, ¿cómo se mide la capacidad de sufrimiento? Porque yo no llego a alcanzar cómo estos hombres aguantaron estos 3 años. Y me dice: no, estás muy equivocado, Pepe, eso no se mide así, se mide el umbral del dolor. Hoy en día navegamos, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano hace navegaciones de 40 días, de 30 días, con 2 médicos a bordo, rayos X, todo tipo de medicinas, en fin, te pica algo y hay una pomada para la micosis, hay ibuprofeno, hay de todo. Estos hombres no llevaban de nada, no llevaban la ropa adecuada, tenían 1 metro cuadrado de cubierta para dormir, dormían sobre la tablazón de la cubierta con una lona o una manta encima, y tenían, eso sí, una caja de madera que es donde tenían el derecho a llevar sus pertenencias y hacer un poquito de mercancías para venderla a la llegada y ayudarse en las pagas que el rey, o más bien los administradores del rey, siempre cicateaban. Hablaban del tornaviaje a Espinosa, que es el que intenta el primer tornaviaje, porque ya la Monzón no le es favorable, así como Juan Sebastián Elcano ha salido en diciembre y aprovecha la Monzón favorable para salir de Timor. Espinosa intenta el tornaviaje para llegar a la Nueva España, y Espinosa cae, después de una historia, en manos de los portugueses preso. Pues le descuentan el tiempo que estuvo preso de su sueldo. Los de Sevilla dicen: no, usted ya no estaba mandando ni ejerciendo de capitán, estaba preso, y le descuentan 1 año de empleo y sueldo por estar preso de los portugueses. En esto eran bastante duros. Bueno, pues el objetivo de mi conferencia, por orden del mando, es explicarles lo que pasó con Juan Sebastián Elcano durante los 2 años, 10 meses y 16 días que estuvo en la península ibérica antes de volverse a embarcar, lo cual es verdaderamente inexplicable. O sea, que un hombre que había padecido lo que padeció, que llegó con unos espectros humanos a Sevilla, que habían tirado a la mar a más de la mitad de la dotación, que comieron durante 5 meses, porque, como dijo Javier,
la carne, al no tener la sal, porque la sal estaba en la San Antonio, que es la que ha desertado en el estrecho de Magallanes y se ha vuelto a España y ha puesto a Magallanes en la picota porque lo denuncian de que no está obedeciendo las órdenes del rey. Y como no tienen sal, la carne que Pigafetta, que es el que se encargó de ser el cabo compra en Timor, ha embarcado, pero los animales en la mar tienen una mala costumbre, que beben como los humanos, y el agua era el bien más preciado a bordo, porque es muy escasa. Y entonces, cuando vieron que los animales estaban acabando con el agua, los sacrificaron. Pero como no había sal, no los pudieron curar. Y entonces, a los 12 días de navegación de la salida de Timor, toda la carne estaba podrida y hubo que tirar al agua. Y se puede decir que durante 4 meses y medio comieron exclusivamente arroz cocido en agua de mar y un poco de trigo que tenían a bordo, que también lo comían cocido. Y así llegaron hasta Cabo Verde y después hasta Sanlúcar de Barrameda. Y entonces ustedes pensarán, bueno, entonces este señor que llega en estas condiciones, pues se iría a un spa, que son tan antiguos como la vida misma, salud en Peracuan, y se iría a descansar y a reponerse. No paró de trabajar en esos 2 años, 10 meses y 16 días, y encima en cosas incluso muy desagradables, porque fueron asuntos de justicia que siempre nos ponen un poco la carne de gallina. Esta licencia pictórica de un pintor muy bueno, que es el cuadro que tenemos en el Museo Naval, la quiero criticar navalmente, porque es ridícula. Porque los barcos en aquella época, ni hasta el siglo XX, atracaban. Los barcos fondeaban. Y la Junta de Contratación, que es la mejor obra que hizo España, como la definió Pierre Chagny, la mejor burocracia del mundo, donde se encuentra todo. Ustedes cuando lean en el periódico, ha aparecido el galeón San José. No, el galeón San José ha aparecido en Sevilla, en el archivo, y luego lo vas a buscar en la mar. Nosotros tenemos un tesoro impresionante que explotamos muy mal, que es el Archivo de Indias en Sevilla, bueno, y otros más que tenemos, o el Archivo de Estado que está en Simancas. Pero este barco lo ven fondeado con un portalón, falta que le hayan puesto un centinela de guardia en la puerta, pero esto, ¿qué había hecho la Casa de Contratación? Lo primero que hizo al fondear la Victoria es mandarles a bordo gente, porque ya se sabía que los barcos que llegaban a la barra de Sanlúcar, que venían de América, venía la gente tan tirada que había que poner una dotación de refresco para subir el río. Y luego les mandan comida, les mandan 2 vacas, cerdos, para que se vayan reponiendo en la subida por el río. Y, por último, Elcano ordena comprar, porque el viaje es un viaje católico, apostólico y romano. Yo huyo siempre de la palabra globalización, es catolización. Si leen a Pigafetta, si leen todo... De la expedición de Magallanes y Elcano tenemos todo, prácticamente todo. Lo malo que hay cosas contradictorias. El oficio de los historiadores es casar opiniones contrarias y leer y ver cómo ponerse de acuerdo e interpretar esos papeles. Pero tenemos casi todo. Y el viaje, la primera misa en la Patagonia, la primera misa en Filipinas, el bautizo de los reyezuelos filipinos en Filipinas, en fin, la cristianización y además el llegar a confrontarse con el islamismo en el otro extremo del mundo, porque Filipinas va a ser el punto de encuentro de católicos y maometanos, y hasta el día de hoy sigue siendo un punto de fricción, ¿no? Bueno, pues tras reponerse un poco durante la subida a Sevilla y comprar un cirio para cada uno y postrarse a los pies de la Virgen en la catedral, una Virgen que se llama la Antigua. Se habían despedido de la Virgen de la Victoria en Santana de Triana, pero al llegar van a Nuestra Señora la Antigua, que ahora se venera en la catedral de Sevilla. Y entonces Juan Sebastián Elcano lo primero que hace desde el fondeadero de Sanlúcar es escribirle una carta al emperador. A mí, cuando era joven oficial, una cosa que me encantaba hacer, una afición particular, era descubrir el lugar de cada marinero por su manera de hablar, por su acento. Y me encantaban los vascos, no es por hacerle la pelota a la Real Sociedad Vascongada, pero es verdad, porque son los únicos españoles que son capaces de hablar de vuecencia y de tú al mismo tiempo. Tú les oyes decir, oye, vuecencia,
¿Pero cómo le hablas a un almirante de tú y de vuecete? Pues sí, los vascos lo hacen. Y entonces muchos historiadores que no han estado embarcados y no conocen a los chos, pues se extrañan de que Elcano le escribiese de tú al emperador. Pero oiga, es que es la costumbre vasca, que no busque más. Y la carta es la carta de un comandante de barco. Un comandante de barco que llega a puerto y hace lo que hoy en la OTAN, con mucha pomposidad, se dice un hot WhatsApp, es decir, un informe rápido de lo que ha pasado, en una carta que apenas tiene 2 folios. Y en esa carta yo destacaré que dice: suplicamos a tu alta majestad que provea al rey de Portugal por los 13 hombres que tanto tiempo tienen servido, los que se quedaron por haber dicho que tenían clavo a bordo y que Elcano tiene que picar los cables y salir corriendo, porque si no el gobernador de Cabo Verde lo hubiese metido en la cárcel como a los demás. Mas saberá tu alta majestad lo que más sabemos de estimar y tener, que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e viniendo por el oriente. Suplico y pido por merced a tu alta majestad, por los muchos trabajos e sudores, e hambre, e sed, e frío, e calor, que esta tu gente ha pasado en tu servicio, les hagas merced de la 4ª parte e 20ª de sus casas. Es decir, el rey siempre cobraba el 5º real, que es lo que pagamos más o menos de impuestos los que no somos ricos, el 20%. Y de ese 20% el rey devolvía, si se portaban bien las dotaciones, una 4ª parte, para beneficiar el sueldo de los que habían llegado. El rey hace caso a estas y le concede a Juan Sebastián Elcano estas rebajas. Y además les haga merced de la 4ª parte 20ª de sus cajas, es decir, de lo que traían en sus cajas de a bordo para ellos vender, y de la quintalada. Y la quintalada era una cantidad también de mercancía que se vendía y se repartía entre toda la dotación. ¿Y cómo se calculaba la quintalada? Era todo el flete que se embarcaba, descontadas las averías como la carne que se pudrió, que se tiraba, descontados los gastos de eso, una 20ª parte se repartía entre la dotación. Así me quedo besando pies e manos de tu alta majestad, y la fecho en la nao Victoria en Sanlúcar a 6 de septiembre de 1522 años. Servidor de tu alta majestad, el capitán Juan Sebastián. Ahí tienen la barra de Sanlúcar, ahí tienen el coto de Doña Ana. Ahí mandaba el duque de Medina Sidonia, mandaba totalmente. Tan es así que cuando la casa de contratación ya es una empresa importante, le hacen firmar una pragmática a don Carlos V o don Carlos I, que dice: por la que mando a mi primo, el duque de Medina Sidonia, que sus alguaciles no vuelvan a visitar los barcos que salen y vienen de América. ¿Por qué? Porque se quedaban con todo. Así de simple. Ahí está el espíritu religioso, ahí está la Virgen de la Antigua, donde se postran los del Elcano cuando llegan. ¿Y cuáles son las convicciones profundas, arraigadas en Juan Sebastián Elcano cuando llega a Sevilla? Pues que somos los primeros que hemos dado la vuelta al mundo desde un punto al mismo punto, navegando siempre hacia el oeste. Esto lo digo porque yo ya he participado desde el año 2000 3 veces en simposios en Lisboa, y me he terminado haciendo amigo de un catedrático portugués que, como buen portugués, se llama el señor García. Y el señor García y yo estamos siempre de broma y peleándonos. Y García nos quiere convencer a los españoles de que Magallanes también dio la vuelta al mundo. Pero una vuelta al mundo, yo puedo ahora volar a Roma y después estar de un mes en Roma, volar a Hong Kong, y de Hong Kong irme a Manila. Pero eso no es una vuelta al mundo, y luego volver a Madrid. Una vuelta al mundo es salir de un punto, y así lo dice perfectamente Juan Sebastián, y llegar al mismo punto sin parar de navegar siempre en el mismo sentido. No vale campañas diferentes. Y Magallanes, además, no se puede hacer esto porque en lo que unos llaman el antemeridiano, que no existe, porque el meridiano es el arco de círculo máximo que pasa por los polos, pero no sabían cómo decir la parte de allá del meridiano y le pusieron de nombre el antemeridiano, pero no sabían calcular la longitud. Sí que la sabían calcular, pero con unos errores brutales. Precisamente
San Martín, el piloto de Magallanes español, Andrés de San Martín, calculó la longitud de Filipinas que en 2 siglos no fue mejorada por nadie. ¿Cómo se calculaba la longitud? Con los eclipses y con los pasos de los planetas delante del Sol o de la Luna. No voy a ahondar, pero me creen, ¿eh? Calculando las diferencias de horario, como se observaba en un meridiano de referencia y en el meridiano del lugar, tienes las horas de diferencia que estás y de las horas te salen los grados de longitud. Pero se calculaba con unos errores enormes. La latitud se calculaba perfectamente, no había ningún problema, además con un aparato que era un cuadrante de madera que verdaderamente era primitivo, pero con una sumita de declinación y diferencia de altura, pues tenían cada día la latitud bastante exactamente. Pero la longitud era el gran problema. Por eso se metieron unas disquisiciones que nunca podían llegar a un acuerdo, porque cada uno ponía el meridiano de referencia donde quería. Bueno, otra convicción de Juan Sebastián Elcano es que la especiería, es decir, esas 5 islas importantes, pequeñitas, de Ternate, Tidore, Maquián, daban el clavo. ¿Y por qué el clavo era tan importante? Pues porque en Europa, igual que en España central, no, los gallegos, asturianos, vascos estamos libres de eso. No necesitamos pimienta. ¿Por qué? Porque comemos todo natural del mar, a la plancha o asado. Pero en Europa, en invierno, se comía todo a punto de... Si han comido alguna vez chucrut, sabrán de lo que les estoy hablando, que la tienen que llenar de mostaza y de pimienta para poderla tragar. Y aquí se decía la perdiz con el dedo en la nariz. ¿Por qué? Porque se colgaban en las cocinas y cuando las patas se pudrían, se caía en la nariz, era el momento de guisarla. Y a eso había que echarle bastantes especias para poderla comer. Pero el comercio de las especias que Portugal le ha quitado a Venecia era lo más rico en ese momento. Que luego en 1570 es como la burbuja inmobiliaria, se viene completamente abajo, como pasó luego con los tulipanes turcos en Holanda y como pasó con tantos comercios del mundo que te pasas en la oferta y se va todo a freír gárgaras. Bueno, y la última convicción de Juan Sebastián Elcano es que tenemos, dice, pero tengo que volver para hacernos con el control de las especias, que era la orden, una de las órdenes que a Magallanes le había dado. O sea, entre la misión que le fijan a Magallanes hay un cometido perfecto. Dice, ¿para qué va usted allí? Para hacerse con el control de las especias. Bueno, entonces Juan Sebastián Elcano se ve en Sevilla e inmediatamente los oficiales de la casa empiezan a interrogarle para ver cómo es el mundo, qué mundo ha visto y cómo se va a representar el mundo y qué imagen vamos a dar de ese nuevo mundo, no el de América, sino el de Oriente, que ellos... Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a don Ramón, que está entrando por el fondo. Ramón, bienvenido a tu casa, ¿eh? Bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, pues lo primero... Me perdona un momento. Hay que felicitar, ya que tenemos aquí a don Ramón Tamames, porque acaba de aparecer la 26ª edición de su libro El Tamames, la estructura económica de España. Ha aparecido hace 48 horas. Enhorabuena, Ramón. Bueno, pues continuamos. Pues ya saben que la Casa de la Contratación, entre las cosas que atesoraba, era el padrón real. El padrón real, cosa que en España nos dio quebraderos de cabeza, porque en vez de estimular a la juventud a navegar y dar todo a conocer, nuestra política fue encerrarlo todo en Sevilla y que nadie se enterase de lo que íbamos consiguiendo en América. Mientras que ingleses, alemanes, publicaban todo para que su juventud fuese atractivo el lanzarse al mar, aquí lo escondíamos. Pero una cosa que se mantenía en Sevilla era el padrón real, es decir, la carta donde se iba reflejando el mundo que iba apareciendo. Y el primer padrón real donde aparece la información de Juan Sebastián Elcano es lo que conocemos hoy como la Carta Anónima de Turín de 1523, que unos se lo achacan a Juan Vespucio, el hermano menor de Américo Vespucio,
que llegó a ser piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla y se conserva hoy en la Biblioteca de Turín. Esto de los italianos, que no eran italianos, eran genoveses o florentinos o napolitanos, porque a mí siempre han sido odiosas las comparaciones. En la expedición de Magallanes, el 65% de todo el personal, de los 250 que salen, son españoles. Hay un 9% de portugueses, hay un 12% de italianos, pero italianos, Italia es de 1870. Grecia era el Imperio Otomano. Es decir, no vengan ustedes a compararse con una nación que ya era nación desde la boda de los Reyes Católicos y que ya sé que todos, incluso los portugueses, se hacían... si leen un libro que se llama La lengua de Colón, de Menéndez Pidal, verán lo próximo que en ese momento Portugal y España, había un partido en Portugal que nada más que pensaba en la unión con España. Bueno, pero esto es una divagación. Ahí tienen la primera carta, el primer padrón real donde aparece la información de Juan Sebastián Elcano. Verán, también para criticar a los que dicen ¿cómo Magallanes no entró en Chile para aprovisionarse? Oiga, pero si es que Chile aparece en 1535 y estamos en 1520. O sea, ¿ustedes qué se creen? Que estos eran como el hombre que va a la luna y lo sabe todo, sabe el tanto por cien que tiene de llegar, sabe las medicinas que tiene que tomar, le van tomando la tensión y la temperatura constantemente. Esto era de otra manera, ¿eh? Luego, en otra carta polar, un poco anterior, atribuida a García de Toreno fue el cosmógrafo de Sevilla que hizo todas las cartas para la expedición. Lo que pasa, lógicamente, Magallanes se quedó en el buque insignia en la Trinidad con todo la cartografía que llevaba la expedición hecha en Sevilla. Pero al ser apresada la Trinidad, como ya he dicho, por Brito en el Maluco, pues se quedó con toda esa cartografía que ahora debe estar guardada en la Torre de Tombo de Lisboa. Y esta carta polar aparece en el Palacio de Topkapi de Estambul. ¿Por qué tanta cartografía española esencial aparece por el mundo adelante? Porque los reyes que escondían todo en cambio regalaban. Regalaban a autoridades, embajadores, nuncios de su santidad que venían a España a cosas importantes, les regalaban una carta. Y los italianos, vuelvo a repetir, los que habitaban en la península italiana estaban ávidos de participar, y luego ya en el siglo XIX consiguen con eso de Latinoamérica, que a mí, como decimos los gallegos, me quita de quicio, porque es Hispanoamérica o Iberoamérica. Pero Latinoamérica fue un tiempo político franco-italiano para todos participamos en América. Y no, señor, no es así, pero bueno. Luego está la carta de Nuño García de Toreno, el mismo que había hecho la cartografía, y vean, ya empiezan, como no se sabe la longitud bien, cada uno pone los meridianos como quiere. Entonces García de Toreno, vaya, esto es aquí, pone el meridiano de Tordesillas por aquí. Aquí tienen la India. Hubo autor que había puesto el meridiano de Tordesillas en el Ganges, o sea, todavía más favorable a España, pero de tal manera que la especiería quede siempre en zona española. Después hay una carta preciosa de Juan Vespucio y complicada de entender porque tienen el hemisferio norte en el centro y el hemisferio sur dividido en dos, la parte española y la parte portuguesa, y es bastante complicada de leer. Pero si entran en internet, esta carta está en Harvard y han hecho un escaneo espectacular y en su ordenador la pueden ver, ampliar y verán todos los nombres. Verán que aquí pone Cabo San Antonio, es decir, donde recalaron. Esto es Brasil. Aquí está el Amazonas, aquí está el Río de la Plata y no está contemplado el Estrecho de Magallanes todavía. Y por aquí está el hemisferio portugués. Esto es España. Es complicado, pero ruego que me crean. Y esta es la carta del cardenal Salviati, que es una carta preciosa que está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Otro regalo importante de Carlos I
tuvo un matrimonio de lo más exitoso, porque se enamoró locamente de Isabel de Portugal, que debía ser muy guapa. Dice la crónica que el día de la boda, en el Alcázar sevillano, Su Majestad pasó a la cámara nupcial con la señora princesa y no salieron en 18 días. Y es verdad que el tiempo que estuvo con Isabel de Portugal no tuvo ningún problema. Él tenía una hija previa muy importante, la madre de Alejandro Farnesio, que tuvo cuando era soltero, todo un caballero, y después, de viudo, tuvo a don Juan de Austria. Pero el tiempo que estuvo casado con doña Isabel fue completamente legal. Y el que los casa en Sevilla es el cardenal Salviate, que los mandó el Papa de nuncio a España para casar a Carlos V con Isabel de Portugal en 1525. Y esta es la mejor carta del mundo. Cartas decimos los marinos siempre a los mapas, o a los mapamundis, pero los marinos somos muy pesados y tenemos que hablar en nuestro lenguaje. Yo en París, a un profesor que tenía de informática, le dije: hay que ver la jerga que se han inventado ustedes los informáticos. Y me miró así, y ¿lo dice usted que es marino? Me callé para toda la vida. Tiene usted toda la razón. Porque en marina casi nada se llama como le llama el vulgo de la gente. Bueno, después de esos meses en Sevilla, donde, como ven, en toda esta cartografía está el Cano proporcionando la información, Su Majestad lo llama a capítulo a Valladolid para que vaya a contarle lo que ha pasado en el viaje. Y le dice que vaya con 2 acompañantes. Y esto ya Javier lo ha adelantado, pero es importante. No lleva a Pigafetta. ¿Y por qué no lleva a Pigafetta? Porque el Cano era enemigo de Magallanes. Así como Espinosa era íntimo amigo de Magallanes porque era su alguacil mayor y siempre obedece las órdenes de Magallanes, el Cano fue condenado a muerte cuando la revuelta de San Julián, por haber dispuesto la artillería de su barco para disparar contra Magallanes. Lo que pasa que Magallanes, como condenó a 40 a muerte, de 250 que habían salido de Sevilla, dice: si ahora me cargo a 50, ¿cómo sigo el viaje? Y entonces los indultó. Pero los condenados, debe fastidiar bastante que te condenen a muerte, no debe ser nada agradable, y ya se quedaron. Y por eso Pigafetta, como ha dicho muy bien Javier, no lo nombra en todo el libro. Pigafetta nos queda por saber por qué aparece tan oportunamente en España un chico culto, que hablaba latín, que viene recomendado por el maestre de Rodas. Rodas es la anterior a Malta, la orden, cuando los expulsan, los turcos se pasan a Rodas y luego a Malta. Y un chico culto que es paje en Rodas, ¿por qué aparece tan oportunamente amigo del nuncio del Papa en España y por qué se embarca con Magallanes? Y aunque le debe la vida a Juan Sebastián Elcano, porque es Juan Sebastián Elcano el que lo trae desde Tidore hasta Sanlúcar, no se ve que no son amigos. Por lo tanto, Elcano escoge al piloto Albo, que también ha salido aquí. El piloto Albo es uno que embarca de contramaestre, pero que a partir de la recalada en Cabo San Agustín empieza a escribir una especie de cuaderno de bitácora y que todos los días observa la altura del sol, y gracias a él conocemos todas las situaciones del viaje, ¿no? Y escoge a Fernando Bustamante, un montañés, que era barbero y curandero. Entonces no existía el cirujano sangrador, era de una clase social muy baja, a la altura de solo la Armada en el siglo XVIII es la que va a conseguir que los cirujanos sean médicos latinos, es decir, que estudien la carrera en latín y que sean pertenecientes al protomedicato, que era la institución que había en España. Y además de estos dos, se hace acompañar de 3 malucos. Ya saben que en portugués maluco es loco. ¿Por qué? Porque miren las pintas de los malucos, ahí la tienen. Entonces, claro, los portugueses veían esto haciendo bailes rituales extraños, y para el portugués actual decir maluco es decir loco, pero los malucos eran los habitantes de las Molucas. Y Juan Sebastián del Cano lleva a 3 malucos hasta Valladolid, y además de estos 2 le acompaña más gente en su visita al emperador. Le lleva todos los tipos de especias que había reunido, no solo en Tidore, también las que ha conseguido en su viaje hasta Timor,
le trae alcanfor, le trae cantidad de árboles de canela diferentes, y una cosa que se conserva, que es espectacular, todos los tratados de paz, que era otra de las órdenes que tenían en la orden de operaciones, firmará tratados de paz con todos los reyes y hará acuerdos de trato, o sea, de comercio, con todos los reyes que ustedes traten, y consigue, y ese libro se conserva en Sevilla. Lo hace el contador o el intendente cuando ya toma el mando de la expedición, Elcano y, bueno, y ahora no me sale el nombre, ya me acordaré, el que he mencionado antes, y Espinosa. Bueno, además, Carlos V se muestra muy amable. Claro, Elcano tenía que andar con mucha precaución, porque el desertor, como ya dije, de la San Antonio, ha declarado ya ante el juez y ha puesto como chupa de domine a Magallanes, y a la mujer de Magallanes le han quitado su sueldo y la dejan tirada en Sevilla con un niño pequeñito recién nacido, porque un portugués, porque yo no estoy de acuerdo en que hubiese un bando de portugueses y un bando de españoles. Había un bando de amigos de Magallanes y un bando de enemigos de Magallanes, y luego había medios pensionistas por el medio, pero no todos los portugueses fueron amigos de Magallanes, ni todos los españoles fueron enemigos de Magallanes, y hay que hilar muy fino para hacer frases tan ampulosas, es decir, todos los portugueses eran de Magallanes. Eso no es verdad. Bueno, los que van con Elcano reciben escudo de armas, pero a Elcano no le da la orden de Santiago, que le dice, crúceme en Santiago como cruzó a Magallanes, lo cual era patente de español, una vez que estabas cruzado en una orden. ¿Y por qué? Porque Juan Sebastián Elcano tenía un pecado original. Juan Sebastián Elcano, sobre toda su vida, va a pesar el que una ley que fue terrible para la construcción naval española, que la hicieron los reyes católicos, que es negarle, sobre todo a la cornisa cantábrica, la exportación de navíos a extranjeros y vender navíos a extranjeros, lo cual terminó anulando a los mejores astilleros del mundo de la época, que eran los que estaban desde Pasajes hasta Santander, y estimuló la construcción naval en Holanda y en Inglaterra, porque ya que los españoles no nos venden los barcos, vamos a aprender a construirlos. Y eso fue una ruina a la larga para España. Juan Sebastián Elcano tenía su propio barco, estaba en el Mediterráneo, pide un empréstito a unos banqueros piamonteses, no puede devolver los plazos a tiempo y los banqueros piamonteses se quedan con su barco. Para la justicia española le vendió el barco a los piamonteses. Y ese pecado original le va a pesar toda su vida, porque se lo van a tener siempre en cuenta. Y entonces Carlos V muy bien lo recibe muy bien, pero ahora mismo usted se va a declarar ante el juez Sancho Díaz de Leguizamo, dicen unos, otros dicen de Leguizamón, cuya casa, si van a Valladolid, es este precioso Palacio del Sol, que está muy cerca del Museo de Imaginería, pero que está construida en 1540, un poco, bastantes años más tarde del paso de Juan Sebastián Elcano por Valladolid. Y vuelvo a repetir que el problema de Juan Sebastián era que sabía que había un proceso previo de la San Antonio. El juez Leguizamón, verán ustedes que está bastante más interesado en el comercio y en el trato que en la justicia humana, porque las preguntas se van a centrar en 3 capítulos. ¿Qué pasó en San Julián? ¿Por qué Magallanes prohibió rescatar oro? ¿Por qué se negó a que embarcase oro la expedición? ¿Por qué no coincidía el peso del clavo? Fíjense qué cicatería. Oiga, usted ha traído clavo y me ha dicho que ha embarcado tantas libras y en Sevilla solo han desembarcado tantas otras. Clavo que financió toda la expedición. Y cobró el emperador y cobró el banquero Haro, que era aquel que se atrevió a decirle a Carlos I, o financia usted la expedición o la financia yo. ¿Por qué? Porque él estaba apalancado con los Fúgar, que tienen su calle ahí muy cerca, en el barrio de las Letras, que los banqueros famosos de Habsburgo. Y la última mazo de preguntas era cómo y por qué se sucedió la muerte de Magallanes y por qué no salvaron a los supervivientes del famoso banquete que da el rey de Cebú, donde asesinan a todos los capitanes importantes después de la muerte de Magallanes. Y esas preguntas
se resumen en 13 preguntas, que es la enemistad con Juan de Cartagena. Detrás de todo esto hay que buscar siempre al arzobispo Fonseca. El arzobispo Fonseca ya había metido en el segundo viaje de Colón a Alonso de Ojeda para que se hiciese con el control de los viajes a América. El arzobispo Fonseca, que fue obispo de Coca y arzobispo en Burgos, fue como el ministro de ultramar durante toda su vida y manejaba los hilos de todo esto. Y mandaba, y hizo una cosa que en la mar, y desde el punto de vista militar es inadmisible, que es mandar un mando conjunto. Tiene que haber un mando único, es un principio de la estrategia. El mando no se puede compartir. Y al arzobispo mandó a su sobrino, o lo que fuese, Juan de Cartagena, como conjunta persona de Magallanes. Y Magallanes no lo admitió. Nunca lo consideró como tal. Y Cartagena va a estar en el origen de la revuelta, primero a la altura de Gana y después en San Julián, y Magallanes lo dejó, como no se atrevió a ejecutar a un noble español, porque la cosa lo dejó con el capellán de su buque en una isla abandonado para que se muriesen de hambre y nunca más se supo de ellos. Bueno, en las preguntas, que no puedo ser pero las preguntas son contestadas siempre en contra de Magallanes. Es decir, Juan Sebastián Elcano se coloca en la línea de los enemigos de Magallanes y le va dando coba al rey para decirle, ojo, es que Magallanes le estaba engañando y nosotros éramos los buenos los que no le engañábamos. Por eso contesta, por ejemplo, a la primera pregunta, ¿por qué tenía tanta enemistad Magallanes con Juan de Cartagena? Dice, porque tomaba sin consultar decisiones a pesar de la conjunta persona, a la cual ignoraba Magallanes. No da los pormenores, cuenta diferente. Yo aquí he tenido que hacer un esfuerzo, perdón por la petulancia, pero como ese libro que citó Javier, que escribimos entre 4, dirigidos por un catedrático, por don Enrique Martínez Ruiz de la Complutense, nosotros sacamos nuestras conclusiones, pero yo aquí les tengo que contar lo que dice Juan Sebastián Elcano, no lo que decimos nosotros en el libro, después de leer todos los testimonios que hay sobre este asunto. Porque la revuelta se produce en alta mar y Juan de Cartagena maltrata de palabra a Magallanes. Magallanes lo engaña, dice, venir a verme a bordo, y lo primero que hace Magallanes cuando llega a Cartagena a bordo es detenerlo y ponerlo en un cepo. Y Quesada le dice a Magallanes, hombre, ¿no ve que es un noble español no puede ir en un cepo, como si fuera, yo me lo llevo a mi barco y lo tendré vigilado. Pero ahí empieza la conspiración. No fueron leales con Magallanes. Bueno, Albo y Bustamante más o menos siguen la línea de Elcano y para ponerse del lado del rey dicen, es que todo lo hacía Espinosa y sus compañeros, fueron pagados por Magallanes porque todo era en servicio de su majestad. Y Bustamante llega a decir que Cartagena le gritó a Magallanes, es que usted nos lleva a vender a tierras de moros, es decir, a la mina de los portugueses en la actual Ghana, donde estaba San Jorge de la Mina, que es una plaza muy importante en toda la historia de América. Bueno, hay contestaciones que no les voy a aburrir con todo porque sería muy pesado, pero todas estas contestaciones que van dando al juez son en la línea de atacar a Magallanes y defender la postura de los castellanos. En cuanto al no rescate de oro, esto sí que es importante, porque en las estipulaciones de Valladolid, firmadas el año anterior de la salida de Sevilla, entre Magallanes y su majestad, una cláusula dice, y si descubriesen más de 6 islas, usted podrá escoger 2 para usted. Claro, Magallanes llega a un sitio donde hay 1.800 islas, o 2.000 y pico de islas, ¿no? Ya no me acuerdo cuántas hay en el archipiélago filipino, pero se fija en las centrales y sobre todo se encuentra una cosa que era la obsesión de los españoles desde Colón, que era el comercio con la China, de la cual toda Europa estaba obsesionada. El comercio de la China, nosotros decimos que descubrimos San Lázaro, que luego se llamó Filipinas, pero San Lázaro comerciaba
con el maluco. Los portugueses 10 años antes ya llamaban el comercio con los lusoes, con los de la isla de Luzón. Por tanto, la llegada a San Lázaro es espectacular, porque dice, me voy a quedar con 2 islas. ¿Y cuáles me voy a quedar? Pues, y si yo le digo al rey que tengo oro, el rey me va a decir, no, esas para mí que son las que tienen oro. Y entonces por eso Magallanes dice, aquí no se embarca ni un gramo de oro. Es una hipótesis, pero es la que parece más plausible. Bueno, Albo y Bustamante en sus declaraciones declaran lo mismo y luego les preguntan, porque ya digo que hay un poco de mezquindad, ¿y aquellas mercaderías chinas que cuando ustedes tomaron aquellos juncos a la altura de Brunei, qué hicieron con eso? ¿Qué era? Y entonces el Cano contesta, pues eran hachas, algodón, seda, cuchillos y percalinas. Y las anotó, porque el amor a la rigidez administrativa es total. El contador tiene que anotar todo lo que se embarca y lo que se desembarca. Y Juan Sebastián contesta, por supuesto que el contador anotó todo lo gastado, en qué se empleó y lo que se utilizó en rescate. Rescatar era comprar y vender, ¿no? Rescataban con avalorios o rescataban con sedas, con muchos gorros adamascados que habían comprado por el camino y, en fin, era la manera de hacer los trueques. ¿Y qué hicieron ustedes con aquellas coronas de oro a Carballo? Y el Cano dice, yo en ese no mandaba nada. Carballo fue aquel que destituyeron. Muere Magallanes, muere envenenado Barbosa y toma el mando Carballo. Carballo era un viva la Virgen, como vulgarmente se dice, aquel que encontró el hijo que tenía de un aborigen cuando pasan por Río de Janeiro, que aún no se llamaba así. Y Carballo toma el mando y coge unos pancos llenos de filipinos y filipinas y monta un harén a bordo. Entonces salen los españoles y dicen, eso es una inmoralidad, esto no se puede consentir, y destituyen a Carballo. Y es cuando salen a la luz Espinosa y el Cano. Cuando Espinosa se convierte en capitán general, ya solo quedan 2 barcos y el Cano en comandante de la Victoria. ¿Y por qué no pesa el clavo lo mismo que usted? Pues, hombre, porque el clavo lo embarcamos recién cogido del árbol en Tidore, ha navegado durante 6 meses, se ha secado durante la navegación y ahora pesa menos. Y han pasado, ya saben que una frase marinera que viene de entonces es pasar bajo cuerda, ¿no? Porque en el fondeadero de Sanlúcar, el contrabando que se traía escondido, por la noche venían botes desde Sanlúcar y se arriaba bajo cuerda. De ahí viene lo de pasar bajo cuerda. Bueno, pues, ¿y ustedes vendieron bajo cuerda clavo? Y Juan Sebastián Elcano dice, todo lo que embarcamos ha llegado a Sevilla y lo hemos entregado. En fin, unas declaraciones coherentes, pero coherentes con las anteriores, y todas un poco en contra del capitán general Magallanes. ¿Y se terminó ya la actuación del Cano en estos 2 años? No, señores. Inmediatamente se celebra en Vitoria una junta, porque tanto portugueses como los portugueses nos habían engañado bastante en Tordesillas y habían arrimado el ascua a su sardina de una manera tremenda. Los cosmógrafos españoles se empiezan a dar cuenta y se persiguen 3 objetivos. ¿Cómo es mejor representar al mundo? En una esfera, como tienen ahí, una esfera almilar, en una carta de navegación plana, aún no existían las proyecciones que luego inventó Mercator, y cómo hay que situar el archipiélago de Cabo Verde y desde dónde medir las longitudes de Cabo Verde. ¿Desde qué punto de Cabo Verde se van a tomar esas famosas 370 leguas? Porque no es igual desde una isla que desde la otra. Si ven cartografía española de la época, verán que todo Brasil, una gran parte de Brasil es española, y si ven cartografía portuguesa, verán que todo Brasil es portugués. Cuando el que había llegado primero a Brasil era Vicente Yáñez Pinzola en 1500. En Brasil estuvo a punto de haber un estado que se iba a llamar Pinzonia, pero al final no. Bueno, ¿y cuál fue la representación de la Junta de Victoria? Sale la Junta de Elvas, donde se van a reunir por parte española Juan Sebastián Elcano, Hernando Colón, el de la famosa Biblioteca de Sevilla, Fray Tomás Durán, Juan Vespucio, el que ya mencioné, Sebastián Caboto, el del Puente Caboto de Nueva York, el que traicionó luego a Carlos I en Paraguay, Diego Rivera
y dice la crónica 12 marineros de la Victoria, o sea, que Elcano se fue prácticamente con toda su dotación a Elvas y a Badajoz. Y por parte portuguesa estaba Tomás de Torres, que era el profesor de astrología de la Universidad de Lisboa, Simón Fernández y Simón de Tavira. Las tres cuestiones que les he dicho se concretaron en una: determinar con precisión la línea de demarcación en ambos hemisferios, lo cual era prácticamente imposible. Por lo tanto, la Junta de Elvas-Badajoz, que tenía plazo de llegada y de salida, es decir, a plazo fijo, no se podían quedar allí toda la vida discutiendo, pues terminó sin acuerdo y cada uno se marchó a su casa. Y entonces le llega a Elcano la hora de ir a su casa, a Guetaria, a ver a su familia. Y bueno, ¿va a descansar por fin? No, señores, se va a trabajar, porque llega a Guetaria y ya se ha enterado de su ilusión de volver al Maluco, pero que el rey le ha dado la contrata a Loaísa. Loaísa era un noble de Ciudad Real que sabía muy poco de mar, pero debía ser bastante inteligente. ¿Por qué se crea en La Coruña una casa de contratación de la especiería, que sería hoy en día, si hubiésemos perseverado, el Lorient español? Lorient, ya saben que es en Francia el puerto del Oriente, a donde llegaba todo lo del Oriente. ¿Y por qué en La Coruña? Porque cuando Carlos I, para hacerse con el dinero, para comprar la corona imperial, reúne las cortes en Santiago, consigue el dinero, se embarca y se va a Flandes a pagarle a los electores, un noble que queremos muchos los de mi pueblo, que era Andrade, le dice: hombre, la derrota a Europa y la especia llegaría mucho más rápido desde La Coruña que desde Cádiz. Si usted hace que toda la especería llegue a La Coruña, se pondrá en el comercio europeo mucho antes que si lo pone en Sevilla, que tiene que bajar el río, o si lo pone en Cádiz. Y Carlos I les hace caso. De estas Cortes de Santiago son famosas porque luego, cuando los que votaron el dinero para el rey llegaron a Castilla, los ejecutaron, porque había una democracia bastante importante en la época. Y es cuando empieza lo de los comuneros, ¿no? En Galicia lo habíamos tenido tanto con los irmandiños, donde los cabecilla precisamente fueron los Andrade. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano en Guetaria lo que se dedica es a supervisar la construcción de los barcos que van a ir a La Coruña para armar la expedición de Loaísa. Y yo creo, en mi foro interno, que Carlos V no le dio el mando de la expedición a Elcano por lo que ya les he dicho antes, por el pecado original, porque tenía antecedentes penales, porque había vendido su barco. En La Coruña se arma la expedición. ¿Quién estaba detrás de todo? Otra vez Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro fue el que terminó convenciendo al rey que pusiera la casa de especiería en La Coruña, que en 1529 va a ser disuelta. Y Elcano, después de estos 2 años en que apenas le da tiempo a pasar por su casa, se vuelve a embarcar, lo cual verdaderamente es prodigioso. Se vuelve a embarcar y va a tener la mala suerte, siendo el asesor de navegación principal de Loaísa, que de la mar no sabe nada, que su barco el barco de Elcano, va a varar en el estrecho de Magallanes. Y ahí se va a distinguir un piloto jovencito que lo lleva, digamos, de aprendiz Elcano, que era de Ordicia y que se llamaba Urdaneta. Urdaneta, que luego será fraile en México y que luego será el que por fin consiga el tornaviaje, que no es más que pensar en un valor matemático que se llama la correlación. Es decir, en aquellos tiempos no se conocía bien el mundo, pero correlacionaban las cosas. Si en la corriente de vientos en el Atlántico es así, si tenemos los alisios para ir a América y los generales del oeste para volver por las Azores hacia Europa, ¿por qué en la Mar del Sur, a la cual ahora llamamos Pacífico, no va a ser lo mismo? Si todo el mundo termina en punta, si África termina en una punta, si la India termina en punta, si la península ibérica termina en punta, ¿por qué este nuevo mundo que hemos descubierto no va a terminar en punta? Por eso Magallanes tenía esa conciencia y dijo: yo hasta los 70 grados de latitud sur, hasta que encuentre el paso, porque lo veían lógico.
Decían, si África es así, ¿por qué esto no va a ser así? Bueno, total, que con esto llego al testamento del Cano, porque cuando están en alta mar y ya después de perder su barco y que Urdaneta se distinga y haga una crónica impresionante del salvamento de la nave del Cano en las rocas de la entrada del estrecho de Magallanes, salen a la Mar del Sur, al Pacífico, que el nombre se lo puso Magallanes porque dijo, en el día de hoy hemos desembocado en un mar que por lo tranquilo que está le hemos llamado Pacífico, el mar de los tifones, el mar de las tormentas más grandes del mundo, pero le puso de nombre Pacífico. Y ahora llegamos a la última polémica sobre el Cano. ¿Murió de escorbuto o murió de la ciguatera? La ciguatera es una enfermedad que se contrae por comer barracuda. Yo recuerdo que cuando fui mandando la Diana a Santo Domingo, el embajador nos dijo, no se os ocurra comer mero en los restaurantes, porque en esta época del año el mero fija el mercurio. Un oficial de mi barco no hizo caso, comió y estuvo 15 días hospitalizado bastante grave con el mercurio. Puede que la barracuda sea lo mismo, sea un problema de fijación del mercurio que luego es venenoso para el cuerpo humano. Pero Magallanes hace su testamento en la mar el 26 de julio de 1526 y deja un mando, una orden muy bonita. Dice que vayan 2 pajes con 20 escudos de oro, que era mucho dinero, y que a ellos se les pague 5 escudos a cada uno, y vayan a la Santa Faz, que se venera en Alicante. Si van ustedes hoy en día a la Santa Faz, verán esa placa que tienen ahí proyectada, que hizo don Julio Guillén, el que fue tantísimos años director del Museo Naval, porque don Julio Guillén, que era académico de la historia y de la lengua, convenció al almirante Bastarreche, que era el capitán general de Cartagena, en 1944, en plena hambre, de que a las monjitas que cuidan el monasterio de la Santa Faz les pagase, por fin, los escudos que había prometido el Cano. ¿Cómo los pagó el capitán general de Cartagena? Pues los pagó con especias. Llevó 2 camiones de marina cargados de salchichones, de sacos de arroz, de sacos de alubias, de lo que escaseaba en aquel tiempo, y fue una procesión enorme de oficiales de marina, presididos por el capitán general, y llegaron al monasterio, y entonces las monjitas desde entonces tienen un altar dedicado al Cano, y siempre que el Juan Sebastián Elcano, nuestro actual, pasa por el Mediterráneo, se suele hacer una visita del comandante, y ahí en el altar verán cantidad de placas y de fotos del Juan Sebastián Elcano, para demostrar que aunque tarde la Armada cumplió con la manda del testamento de Juan Sebastián Elcano. Y como van a perder el partido por mi culpa, pues me callo. Fantástico, fantástico, sí, sí. Muchísimas gracias a José María Blanco por la magnífica, espléndida intervención. Ha sido una intervención erudita, documentada, ilustrada, ilustrativa, una maravilla. Yo, que durante muchos años he sido lector de libros de aventuras y que además soy maquetista de barcos desde que tenía 14 años. Sigo haciendo barcos. El Magallanes lo he hecho muchas veces y he hecho algunos, perdón, Victoria, y he hecho muchos otros. De verdad que me ha emocionado y me ha encantado escucharte. Es verdad que hay un partido, pero probablemente hay preguntas y hay interés por aclarar o por ilustrar ciertas cosas. Aquellos que tengan alguna cuestión que plantearle al capitán, yo agradecería que lo hicieran a partir de ese momento. Sí, adelante. No, a mí no hace falta. Esto que te iba a decir, el Magallanes era español porque él renuncia a su rey natural, que era portugués, entonces no sé cuál es la polémica, como si yo vea como americano. Ahora toda la razón. Es decir, las nacionalidades nacen con la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa, tan honroso era servir a un rey como a otro. No había el mismo Clausewitz, el inventor de la estrategia moderna, que era coronel prusiano,
un día se enemista con el Kaiser y decide irse a servir al zar de todas las Rusias y nadie le llamó traidor. Un capitán de fragata español que mandaba un barco en Cádiz, está aburrido en Cádiz en 1790, y además era de origen irlandés, don Enrique MacDonald, y le dice a Carlos IV, quiero ir a servir al rey de Suecia porque está en guerra con Rusia, y se va de capitán de navío sueco, nadie le llama traidor, es preso de los rusos y vuelve a España canjeado. Quiero decir que esto de las nacionalidades es de la edad contemporánea y estamos en la edad moderna. Y servir a un rey, y además hoy en día le ponemos la camiseta de la selección nacional a los oriundos, a los contratados, a los no sé qué. Pues, claro. Ya lo conozco. Bueno. Pero quiero decir con esto que al darle el hábito de Santiago a Magallanes ya no había más discusión, ya era español, no había problema ninguno. Ante todo el mundo era un caballero español. Aquí lo que hay que aclarar es que algunos cronistas mal advertidos, cuando hemos tenido en Portugal nos llevan una ventaja enorme, porque en todas las universidades, ahora que aquí se va a limitar la historia de España a 1812, porque somos curiosos, en Portugal tienen cátedras de las descobertas y tienen cátedras de historia de la hidrografía, de la navegación, de la hidrografía y de la astronomía. Y muchísimos oficiales de marina portugueses, íntimos amigos míos, hacen su maestrado, como dicen ellos, en estas asignaturas que tienen en todas las universidades de Portugal. Y son eruditos y admiten todo y nunca nos peleamos. Pero ellos están impuestos de lo suyo. Y además tienen un lema precioso para sus descubridores. Dice, si máis mundo vera, la chegaran. O sea, si hubiese habido un mundo el doble, también habríamos llegado hasta allí. Y tienen el monumento, tienen la suerte de tener una capital. El pobre don Felipe II nos podría haber hecho un gran favor habiendo puesto la capital en Lisboa. Y ellos tienen la capital en Lisboa y tienen el monumento a las descubiertas delante de los Jerónimos. O sea, donde está la representación de las especias, esa riqueza de los Jerónimos, o en Tomar, con la ventana de Tomar, que es donde se ve el dinero que venía y cómo se lo gastaban, enfrente está las descobertas y los descubridores. Por tanto, el centralismo madrileño, yo que soy del litoral, pues a veces no lo he entendido. No lo he entendido. Y nos ha hecho mucho. Dicen, supongo que es una butade, que nunca se dio eso, pero dice que le dijeron a Felipe II, si usted quiere agrandar el imperio, ponga la capital en Lisboa. Si lo quiere conservar, póngalo en Santander. Y si lo quiere perder, póngalo en Madrid. Es mentira porque todos los imperios han durado 3 siglos, menos el otomano que duró 4. Pero algo de verdad hay, porque en aquellos tiempos, y aún en día hoy, ¿qué está pasando hoy en día con los contenedores de Shanghái? Que estamos aterrados. Bueno, pues en aquel tiempo, hoy en día el 90% de todo el comercio que se hace en el mundo sigue siendo por mar. Todo el petróleo, ahora el gas, por culpa de los cortes en los gasoductos. Es decir, el mar sigue siendo fundamental para el trato, que es como se decía en aquellos tiempos, para el comercio mundial. Y don Ramón me perdonará si me meto en terrenos que no me corresponden. Claro. El barco que vara en el canal de Suez y se paraliza. Perdón, don Ramón, ¿quiere decir algo? Siento haberme incorporado un poco tarde a la sesión, pero se debe al tráfico de Madrid por el partido, etcétera. Gracias por la recepción que he tenido tan buena. Y lo que quiero decir al ponente y a la mesa es a ver si de una vez decimos, porque lo leía el otro día en un periódico, el ABC, no me acuerdo qué artículo decían, cuando se enteró que Magallanes iba a dar la vuelta al mundo, se incorporó a la expedición. Magallanes no pensó nunca en dar la vuelta al mundo, pensó en ir a las Molucas a recoger las especias y volver por el hemisferio español. Está clarísimo, la decisión de dar la vuelta al mundo es de Elcano y nada más. Exactamente. Bueno, pues eso hay que decirlo muy claro. Pero está en nuestro libro, ¿eh? La gloria del viaje es la vuelta al mundo. Claro. Está escrito. En la orden de operaciones, yo en el año 2000 a mí se me ocurrió coger todas las órdenes que recibió Magallanes, tanto las estipulaciones de Valladolid
como las instrucciones para el viaje que le dan, y formatearlo como lo hacemos hoy en la Armada, es decir, una orden de operaciones que un almirante le da a un barco para salir a la mar. Y entonces, lo primero es la misión, después vienen los objetivos, luego viene, luego viene el apartado de mando y comunicaciones, logística, sanidad, y tú recibes eso a bordo y actúas en consecuencia. Bueno, pues a mí me salió, con palabras de aquel tiempo, con escritos de aquel tiempo, una orden de operaciones perfecta. Y concluí, nadie dio a nadie la orden de dar la vuelta al mundo. No figura. Es verdad que los Faleiro, en su estancia en Sevilla, hablan, bueno, se podrá volver por la Nueva España, se podrá, pero el rey nada más que ordena hacerse con el control. Luego lo que haga usted, una vez que tenga el comercio, ya nos las arreglaremos. Pero nadie da la orden de dar la vuelta al mundo. Y Juan Sebastián Elcano, con los conocimientos que adquiere de la Monzón, que en la Marina de Guerra siempre fue femenino, por cierto, por eso digo la Monzón, quizá inspirado por el francés, por la Moisson, pero no, tengo un derrotero en casa precioso que se llama El viaje de Cádiz a Manila, con la Monzón a favor o con la Monzón contraria. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano se impone. Es verdad que estamos en la edad moderna, que ya las cosas no son tan distintas, que desde Tidore a Timor va con prácticos pagados a bordo. Lleva 2 prácticos malayos embarcados que le dicen tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí, y una vez en Timor se queda ya él solo completamente. Y la derrota que abre, y que Javier nos explicó al principio, la derrota que abre es lo que se llama la carrera del té, que son como dijo Javier, los rugientes 40 y los aullantes 50. Y esa carrera del té que la explota, nunca, a no ser que mañana en Sevilla o en Simancas encontremos que el señor García volvió por ahí, y nadie la hizo antes que Juan Sebastián Elcano. O sea, que el gran logro de Juan Sebastián Elcano al mundo es darle una derrota nueva, un camino nuevo, por el cual todavía don Fernando Villamil, el comandante primero de la Nautilus, que era un clipper de la carrera del té precisamente, lleva a los guardiamarinas a dar la vuelta al mundo a pura vela y sin radio en 1890, dice, yo no puedo que los caballeros guardiamarinas se crean que soy un cobarde, y me voy a arriesgar y voy a ir por los rugientes 40 desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Australia. O sea que todavía en 1890 era una derrota complicada, compleja y difícil. ¿Cómo sería para un barco anegado de agua, picando las bombas, como dijo Javier, todo el día, que cuando llega a Sevilla el barco están 20 días achicándolo? 20 días achicando el barco porque estaba completamente inundado de agua. Por tanto, es una hazaña increíble y es la abertura de una nueva ruta para el mundo que fue muy beneficiosa para los portugueses, que nunca habían navegado por ahí. Los portugueses iban del Maluco a Cochín, luego cuando Goa se trasladaron a Goa. Cochín es justo la esquina de abajo de la India, y de la India, Madagascar, Mozambique, Cabo de Buena Esperanza y para arriba. Nunca habían usado esa derrota. Y los portugueses lo reconocen esto, jamás hemos tenido problemas en que Juan Sebastián Elcano fue el que hizo eso. Están saliendo ya los equipos. Ya preguntaríamos, entonces, ¿verdad? Mil gracias a nuestro magnífico ponente de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y por haber llegado justo al límite del partido. Muchas gracias. Por favor, señor vicepresidente, un momento. Un momento, por favor. Quiero, con el permiso del vicepresidente, anunciarles que el próximo 7 de julio tendremos aquí al almirante don Juan Garat, que pronunciará también una conferencia tan memorable como la que pronunció José María. Muchísimas gracias. Gracias. Y les recuerdo a todos que mañana a las 7 de la tarde se llevará a cabo la presentación del libro Los ecos bastardos del silencio por su autor Juan Ignacio Ferrandiz Avellano. Mañana. Muchas gracias.